Es un privilegio nuevamente, como les digo, estar aquí. Cada vez que venimos nos llena de gozo, nos llena de regocijo ver todo lo que Dios ha venido haciendo, ha estado haciendo en este lugar y lo que va a seguir haciendo, porque cuando las cosas nacen en Dios, siguen creciendo y siguen produciendo aquello para lo cual Dios las ha plantado. De todos modos, el tema en este momento en el mundo no son los números en las iglesias, porque desafortunadamente hay muchos números, pero cuando uno examina las vidas de las personas que van a muchas iglesias, una cosa es lo que se habla aquí, una cosa es los cursos y los entrenamientos y los seminarios, y otra cosa es el comportamiento nuestro en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, cómo manejamos nuestras cosas, y eso es una gran diferencia. Entonces, el punto no es decir soy cristiano, sino portarme como tal, donde no me están viendo los pastores. Bueno, el problema es que Dios me está viendo todo el tiempo. Entonces yo les animo realmente a ir ajustando su fe. Si hay cosas que sienten que no están alineadas con Dios, este es un tiempo para estar muy alineados, porque nunca en la historia había de una época tan convulsa, tan llena de cosas, es una locura lo que hay. Y la única ancla firme que tenemos es el Señor Jesús, no hay nada que hacer. Así que más bien vayamos pensando en que no estoy ajustado a Él y a su palabra para poder atravesar todo esto de manera segura. Y cuando Él vuelva por segunda vez, que me pueda decir como, si es que no partimos antes, bien siervo fiel en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por este grupo precioso de hermanos y hermanas que están aquí hoy con el propósito de honrarte a ti, de darte la gloria y de alimentarse, Señor, para que nuestra vida sea nutrida por los principios que realmente valgan la pena y que no son principios que cambien, son absolutos, y eso nos da gran seguridad. Úsame, Padre, conforme a tu propósito, que tu Espíritu Santo haga todo lo que yo no puedo hacer y que nuestras vidas sean tocadas en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este último tiempo yo venía predicando muchas cosas interesantes sobre las esferas de influencia, todo lo que es el globalismo, todo lo que está pasando en el mundo, pero en los últimos 2 meses, 3 meses tal vez, me he propuesto regresar a los fundamentos, porque la razón por la cual uno ve lo que ve es porque la gente olvida los fundamentos, y eso es una de las labores más importantes que uno tiene como siervo del Señor, volver a recordar aquellos temas que fueron fundamentales cuando nosotros crecimos y que lo compartimos mucho tiempo acá, pero hoy quiero recordarles un tema que es fundamental, que es el lugar de Dios, la importancia de estar en el lugar de Dios. Es algo muy relevante. Así que, tema sencillo, pero particularmente importante en estos tiempos. He venido compartiendo acerca de 2 claves o 2 fundamentos para ser guiados por Dios. He estado compartiendo también otro tema que se llama principios para discernir una administración espiritual, para distinguir cuando algo realmente es de Dios o es de los hombres, porque ahora hay muchas voces que se levantan, perdón, hay mucha oferta en YouTube, en Internet, y mucha gente recibe de todo y termina enredado y confundiéndose. Así que por eso es importante recordar esto. El lugar de Dios. Hay un versículo que nos introduce a este tema. No alcancé a hacer un PowerPoint, pero son muy pocos versículos, así que no hay ningún problema. Proverbios 27:8. Dice así: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Repito, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Una de las estrategias favoritas del diablo para afectar nuestra vida, para poder afectarla en forma negativa, obviamente, para dañarnos de alguna manera, una de esas estrategias claves es sacarnos de nuestro lugar, movernos de nuestro lugar, el lugar donde Dios nos ha puesto. Y el lugar de Dios tiene muchas
dimensiones, digamos, ¿no? Voy a hablar de algunas cosas de lo que podríamos llamar el lugar de Dios. La bendición, el lugar de Dios y la necesidad de estar en el lugar de Dios. En todo caso, hay un lugar de Dios para cada aspecto, para cada área de nuestra vida. En todo y eso. Empezando por las cosas más sencillas, ¿no? Las cosas naturales. ¿Dónde vivo? O sea, ustedes no están aquí por casualidad. ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿En qué iglesia me congrego, me reúno? ¿A qué comunidad pertenezco? ¿De dónde soy parte? Pasando por cosas mucho más profundas, como es el lugar espiritual. El lugar espiritual es muy importante, ¿no? ¿A qué me refiero con el lugar espiritual? Bueno, mi lugar como hijo de Dios, mi lugar en el ministerio, mi lugar en el servicio, mi lugar en la casa del Señor, mi lugar, mi posición o mi lugar en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a la identidad, quién soy yo realmente, en cuanto a quién soy en Cristo, porque es una cosa muy importante. Una cosa éramos antes de Cristo, otra cosa somos en Cristo. Y muchas veces nosotros llegamos a Cristo, pero seguimos viviendo como lo que creíamos que era o nos hicieron creer que éramos, y eso afecta mucho nuestro desarrollo, porque muchos fuimos engañados, aún por nuestras propias familias. Usted no sirve para nada, con usted no se puede hacer nada. Palabras, 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 palabras. O personas que tienen una tremenda inseguridad, y eso hace que hagan cosas que pues, no están bien. En todo caso, es importante estar claro en cuál es mi lugar en Dios en todas estas y otras dimensiones. Y obviamente, si yo estoy posicionado en Cristo, las bendiciones y promesas que Él me ha dado a mí, si yo estoy alineado allí. Entonces, como pueden darse cuenta, cuando estamos hablando de el lugar de Dios, es toda una gama de posibilidades la que estamos abriendo aquí. No es una sola cosa, ¿verdad? En todas esas áreas que acabamos de mencionar, en cada una de ellas, hay lo que podríamos llamar el lugar de Dios. Y hay un lugar particular en que Dios quiere tenernos, y en ese lugar es que Dios nos va a dar provisión, en ese lugar es que Dios nos va a bendecir, en ese lugar es el que vamos a crecer, y es el lugar en el que vamos a desarrollar todo lo que Él ha puesto en nosotros. Porque todos venimos con dones, todos nacemos con talentos, pero para que eso se desarrolle tienes que estar en el lugar de Dios. No es que a mí me gusta aquella iglesia más bacana, más chévere. No es que aquella tiene mejor, ¿cómo se llama eso? Performance. Usted vino muy, ¿no? Una cosa es impecable todo eso. Los músicos son profesionales. O no, es que me cae más bien ese pastor. Todo eso es lógico, pero nada de eso debe ser un argumento para moverme del lugar en que Dios me ha puesto. Y porque mucha gente se ha movido así, ha terminado no muy bien. Así que vamos a mirar un poquito más la advertencia de este versículo y veremos después otro pasaje que nos ayudará a comprender mejor este asunto. Hay una comparación aquí, ¿verdad? Dice, como ave que sale de su nido es el hombre que abandona su lugar. Entonces, hay un momento, hablando de las aves, ¿no? Ustedes saben que es así. Hay un momento en que las aves deben dejar su nido. ¿Y en cuál momento es? Bueno, cuando han crecido lo suficiente como para establecer el suyo propio, ¿no? Ya pueden volar, ya pueden moverse, ¿verdad? Hay un momento apropiado para eso. Pero evidentemente el escritor de ese proverbio, que es Salomón, está haciendo referencia a un momento correcto. Perdón, está haciendo referencia no al momento correcto en que debo ser movido del lugar. ¿Sí? Él no está hablando del momento correcto. No está hablando del momento correcto en que una ave abandona su nido, sino al momento prematuro o no correcto de abandonar. ¿Sí? No está hablando del tiempo perfecto para irme a un lugar si Dios me mueve, sino a anticiparme o moverme antes de lo que Dios diga. Y compara al hombre que abandona el lugar de Dios en cualquiera de las áreas que les he mencionado como un ave que abandona su nido, pero obviamente lo voy a añadir antes del tiempo. Si es que me parece que esto ilustra bastante.
¿Qué puede pasar entonces? Yo antes del tiempo me muevo de mi lugar, que obviamente solo yo me movería de un lugar si Dios me dice, no por mis gustos personales, no es que me pareció lindo, es que es más bacano, es que es perfecto el lugar. Y vamos a ver que eso no es tan cierto como luce, ¿no? Porque a veces pensamos que el lugar de Dios es un lugar donde todo es hermoso, todo me gusta. Y muchas veces, como vamos a ver más adelante, justamente es todo lo contrario, en términos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en el lugar de Dios? Que en el lugar de Dios para mi vida, todas las cosas positivas para mí, todas las cosas positivas de Dios más bien, van a comenzar a desarrollarse para mí. Por esa razón, como dije al principio, una estrategia clave, y no, lo voy a repetir varias veces, que el diablo usa en contra nuestra, es sacarnos de nuestro lugar, movernos de nuestro lugar, tratar de quitarnos del lugar donde Dios me ha establecido en las áreas que les menciono. Por ejemplo, si Dios me ha establecido en un área de servicio, ¿verdad? Me ha puesto en un ministerio, un intento que el diablo va a hacer continuamente en contra mía, y solo estoy tomando un ejemplo, es quitarme de este sitio, de alguna forma sacarme de allí. No, es que yo ya no me gusta esto, voy para allá. Pero si no es tu lugar el otro, te vas a frustrar, te vas a frustrar. Hacer que yo piense que ese lugar donde estoy no es el lugar correcto. O hacer que yo entre de pronto en motivaciones incorrectas para abandonar el lugar. Es que aquel no me cae bien. Es que no me lo soporto. Es que. Un montón de cosas, ¿no? Y entonces, que abandone ese lugar, perdón, o sencillamente que me desanime, que me desaliente o piense que yo estoy en el lugar equivocado, como decía el comercial de la vivienda, ¿no? Que piense que estoy equivocado y finalmente termina sacándome del lugar donde Dios me ha puesto. Que puede no lucir lo mejor, pero es el mejor lugar. Es el único lugar donde yo voy a poder desarrollar, si así lo decido, y me alineo con Dios, todo lo que Dios tiene para mí. Un pastor muy cercano a nosotros nos contó una experiencia que le ha sucedido muchas veces, varias veces, especialmente ya que estamos en el Día de la Mujer, con mujeres miembros de la iglesia que se acercaban a decirle: mire, pastor, hay tal oportunidad de trabajo para mí, hay tal cosa que me están ofreciendo. Él recuerda que la primera vez que esto le pasó con alguien, perdón, una persona por la que tenía un afecto muy especial, persona que llevaba como un año en el Señor, nada más. Y entonces, y empezó a contarle al pastor todo lo que Dios había hecho en su vida en este tiempo. Cómo Dios la había sanado, la había librado de las drogas, una serie de cosas muy lindas que Dios había hecho con ella, ¿verdad? Como durante ese año que estaba caminando con Cristo, cómo había crecido tanto espiritualmente. Y a continuación le contó acerca de una excelente oferta de trabajo que le habían hecho para moverse de la ciudad donde estaba y ir a cierto lugar de Colombia y establecerse allí porque era una muy buena oportunidad laboral. El pastor sintió una advertencia muy fuerte en el corazón, porque escuchen algo, es importante. Yo sí les recomiendo, siempre que vayan a tomar una decisión de estas, los pastores no van a decidir por ustedes, pero es sabio. Tengo esto, ¿qué sientes en tu corazón? Porque la autoridad es un medio de protección. ¿Sí? Él te va a decir: no siento paz. Nosotros te vamos a decir eso, no vamos a decidir por ti, nunca. Pero es como un semáforo, ¿no? Te podemos decir: yo no siento que eso sea muy buena idea. En fin, en todo caso, porque pasa que cuando Dios planta algo, Dios no cambia de plan, me refiero. O sea, cuando Dios planta algo, así como una plantica, lo deja el tiempo suficiente para que produzca fruto, ¿verdad? Dios no está plantando algo hoy para mañana volverlo a quitar y plantarlo en otra parte. Y pasado mañana volverlo a quitar y plantarlo en otra parte. Debe cumplirse un ciclo completo donde Dios ha plantado
para que entonces todo el fruto que Dios quiere se muestre, se desarrolle y crezca. Y esta persona llevaba muy poco tiempo en Dios. A veces pensamos que no es así. Pensamos que ya estoy listo, se ha cumplido el tiempo suficiente. Pero hay una forma escritural para uno saber cuál es, si el tiempo para algo se ha cumplido. Hay una forma escritural de saber si el tiempo para algo en mi vida se ha cumplido. ¿Saben cuál es? Es muy simple. Si yo quiero saber si el tiempo para algo se ha cumplido ya, lo que debo es examinar el fruto del asunto. Y si el fruto se completó, quiere decir que el proceso fue completo también, ¿sí? Maduró, y entonces el fruto completo se dio también. Pero mientras tanto, el arbolito o la plantica debe ser mantenida en el lugar donde está para poder recibir todos los nutrientes. Continuando con esta historia, este pastor sintió esa advertencia muy grande con respecto a la muchacha, pero como a veces pasa, el respeto, el temor de hombre o el respeto por no ofender a la persona, muy respetuoso de la individualidad de la persona y sus decisiones, no, digamos, y eso está bien, pero la verdad son cosas que en algún momento se le pueden convertir en un impedimento, casi que una atadura, para no poder decir lo que siento. A los pastores me refiero. Si yo siento algo con respecto a una persona que me viene a consultar algo, yo tengo la obligación de decírselo. Por más que suene irrespetuoso, por más que suene que me estoy metiendo en su vida, pero es que es nuestra función, ¿verdad? Entonces, en todo caso, de pronto se cumplía en este pastor por ese temor, dice el proverbio, un proverbio que dice, el respeto del hombre tiende lazo, es como una atadura. Entonces, por respeto a la persona, por deje así, el deje así es muy malo cuando uno tiene una advertencia fuerte del Espíritu Santo en el corazón. Debemos hablarlo. Pueden que se ofendan, pueden que nos manden, bueno, no sé a dónde, no quiero entrar a esto, pero es parte de eso, porque la palabra es clara en que si uno ve a un hermano que se va por un camino incorrecto y uno no le dice, él va a demandar la sangre de ese hermano de nosotros. Entonces tenemos la responsabilidad de ser así porque, entre otras cosas, el amor tiene ese precio. ¿Sí? Si yo amo verdaderamente a alguien y lo veo que se está yendo por un hueco, mi amor va a demandar que yo le diga eso, así pague el precio inclusive de su amistad. Nos ha pasado. Hemos perdido amistades por decirle. Sin embargo, al tiempo, las cosas que sentíamos pasaron. Entonces mejor, como dicen por ahí el dicho popular, ¿cómo es? Un día colorado que no sé cuántos descoloridos. Algo así, no recuerdo el mensaje. Ya se me olvidaron los refranes. Bueno, en todo caso, él sentía, dile que no se mueva, que no salga de aquí, que no se vaya de aquí, porque hay un proceso apenas comenzando en el lugar donde está. Ese es el lugar donde yo la puse y todavía en el lugar donde ella debe permanecer. Entonces, el pastor se le expresó muy tímidamente, mira, tal vez, y ella tal vez no entendió bien que le estaba haciendo una advertencia que sentía y recibía de parte del Señor. Finalmente la mujer no entendió y lo que hizo fue empezar ella a tranquilizar al pastor. Tranquilo, pastor, mire, tranquilo, no te preocupes, no va a haber ningún problema. Y él se dejó tranquilizar, quédate tranquilo. Mira, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer por aquí, por allá. Se puso la mujer en el plan de tranquilizar al pastor, ¿no? Y él se dejó tranquilizar. Bueno, al cabo de unos meses de haber partido esta persona y de estar ocupando el lugar de trabajo de ella, aparentemente muy bien su vida espiritual, sufrió el desplome más grande, más asombroso que pudieran imaginar ustedes. ¿Cómo podía esta persona haber cambiado tanto en tan poco tiempo? Una razón, cual ave que abandona su nido, así es el hombre que se va de su lugar. Entonces un consejo, cuando van a tomar decisiones de este tipo, pésenlas bien, no se dejen llevar de la emoción, no se dejen llevar por el entusiasmo, por la plata, por lo que sea, porque son muchas más las cosas que se van a perder en el caso de vida espiritual. Y la verdad es que uno siempre debía preguntarle a Dios primero. No tomar la decisión y Dios, móntate en mi plan. No,
Preguntarle a Dios primero qué sientes, Dios, qué piensas tú. Y si tienes autoridad espiritual sobre ti, los padres sobre los hijos, ¿sí? Papá, ¿qué hay en tu corazón? Mamá, ¿qué hay en tu corazón? O, en el caso de autoridades eclesiales, pues bueno, pastor, tengo esta oferta, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Uno no puede decir, bueno, déjame orar. O si tienes una impresión de una, hay que ser claro, ¿no? Entonces, hay un lugar de Dios y hay un tiempo de Dios para permanecer en ese lugar hasta que el fruto completo, la razón completa por la cual Dios me puso aquí, se termine o se dé un proceso de cierre completo. Mientras tanto, mis amados, el único interesado en sacarme de allí es el diablo y sus ángeles, porque él sabe que una vez yo esté fuera de mi lugar, ahí me tiene. Soy presa fácil, soy vulnerable y puede hacer lo que quiera conmigo. Increíblemente a este pastor le pasó otra vez la misma cosa, luego con otra hermanita, y él había empezado ya a dejar la timidez, ¿no? Entonces, ha aprendido que uno debe respetar a las personas y sin embargo declararles con amor lo que uno siente y lo que siento en mi corazón que el Espíritu Santo me está diciendo. Y esta vez el pastor fue un poco más firme que la primera vez, pero igual la persona hizo lo mismo y la historia se repitió como calcada. Asombroso, no fue una, fueron varias veces. Esto le ha pasado muchas veces y muchas personas han regresado vueltas desbaratadas espiritualmente hasta que finalmente dejó su timidez. Las últimas veces que alguien venía con un asunto de estos y él tenía una advertencia en el corazón, entonces era muy contundente. Mira, el lugar donde tú estás es el lugar donde Dios te ha puesto. Es una falsa espiritualidad uno decir, bueno, estoy abierto, le estoy preguntando a Dios si Él quiere que me vaya. No, la cosa no es así. Uno debe mantener una actitud abierta siempre, pero con la firmeza de que donde yo estoy es porque Dios me ha puesto y allí debo permanecer hasta que Dios realmente me mueva, si me va a mover. Pero que sea Dios, que no sean excusas o razones de otro tipo. Hasta que Dios me diga que el tiempo de estar en ese lugar, en cualquier sentido, si fuese el caso, ya terminó. Sea mi ciudad, sea la congregación en la que soy parte, el ministerio, el área de servicio o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces lo importante dejar claro esta mañana es, hay un lugar de Dios en el cual Dios me ha puesto para cada área de mi vida y debo permanecer en ese lugar hasta que Dios claramente me mueva de allí, o si no, se va a cumplir el proverbio. El hombre que abandona su lugar pierde su protección. Parafraseado de otra manera, yo quedo descubierto. Ahora, yo sé, eso es verdad, y también quiero ser equilibrado en esto. Hay momentos en los cuales Dios puede moverme y quiere moverme, y no estoy diciendo que Dios no mueva, pero la advertencia aquí está en el hecho de no moverme yo, ni permitir que otras cosas me muevan, sino que realmente sea el Espíritu de Dios el que me mueva para que yo no quede por allí desarmado, desprotegido y vulnerable. Cuando Nehemías estaba reedificando el muro, por ejemplo, intentaron de todo contra él, hasta matarlo, porque hacerle daño. Pero la última estrategia que uno podría pensar que no era tan grave o tan seria fue justamente sacarlo de su terreno. Entonces, yo soy fuerte, soy firme, por decirlo de alguna manera, entre tanto yo esté en el lugar correcto, entre tanto esté en el lugar de Dios. Ahí es que voy a estar firme. En otra ocasión, otra persona hablaba de su actitud abierta para moverse, ¿no? Una de estas personas con las que este pastor tuvo varias experiencias de ese tipo. Yo estoy muy confundida. Yo tengo una actitud muy abierta para moverme. Hay un aspecto que ayuda entonces a confirmar la voluntad de Dios, que es un principio que ustedes me han escuchado. Bueno, si no me lo han escuchado algunos, lo quiero volver a repetir. El principio se llama la voz a las espaldas. Este es un principio para ser claro, para ser guiado con Dios. La voz a las espaldas. Vamos a leer Isaías 30, 21. En 3 versiones la voy a leer.
Reina Valera 60, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La versión PDT dice: cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndose, detrás de ti, por ahí es el camino, sigue por él. Y la versión NTV dice, Isaías 30:21, tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál es la voz a las espaldas? ¿Cierto? Le mencioné que al principio era la voz a las espaldas. Bueno, la voz a las espaldas es muy simple. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Y puede ser que lo último que Dios te dijo respecto a algo haya sido hace 20 años. ¿Me estás escuchando? Puede ser que hace 20 años te dijo algo, ¿verdad? Pero fue lo último. Y hasta cuando Dios no te diga otra cosa, lo único que tienes que hacer es mantenerte. Mantenerte. Porque si te mueves por tu cuenta, va a ser un problema. Entonces, cuando alguien anda diciendo, pero le estoy preguntando a Dios, a fin si me muevo o no me muevo, y estoy muy confundido, esto es terrible y yo no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Es muy simple, mantente en lo último que Dios te dijo hasta que Dios te diga una cosa distinta. Si Dios te dice una cosa distinta, vaya y venga, vuela con Él. Pero mientras tanto, tranquilo, tienes lo último que Él te dijo. Perdón. En el lugar de Dios, allí debes permanecer hasta que el Señor te mueva. El diablo siempre va a querer, repito, sacarme de ese lugar, ¿verdad? Sabiendo que soy vulnerable y puede hacer conmigo lo que quiera. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que muchos procesos de crecimiento en creyentes se abortan porque se ha movido el lugar de Dios y tiene que la gente empezar un proceso que comenzó antes, volverlo a comenzar. Crecimiento espiritual se aborta por la misma cosa, por ignorar este principio de la importancia del lugar de Dios, argumentando una apertura espiritual. Yo soy como el viento, ¿no? Oye, ¿de dónde te congregas? No, yo soy como el viento. Me congrego aquí, me congrego allá, me congrego por allá. Es decir, que está más loco, que uno confundió. Si uno a veces, un lugar donde se congrega, le toca digerir toda la palabra que recibimos. ¿Tú sabes lo que te puede pasar si estás aquí, aquí, aquí y aquí? Grave. Entonces, había, o no sé si aún hay, ciertos grupos o congregaciones cristianas que manejaban una cuestión muy equivocada, y es justamente creer que una forma de ser muy espiritual es a cada momento estarle preguntando a Dios si es esto o es aquello. ¿Es esto o aquello otro? ¿Verdad? Imagínense que uno va por el camino, ¿no? O por un camino, pues hablando de un camino normal. Y cada vez que uno para en el camino, siempre encuentra alternativas, ¿no? Hay una por aquí, otra por allá, por acá, por acá. Y empieza así, bueno, como yo soy una persona tan espiritual y tan abierta, ¿cuál de todos esos es? Esa no es la forma correcta de ser dirigido. La forma correcta es, Dios me puso en este camino, ¿qué debo hacer? Permítame la expresión. Sin ofender a nadie, como un caballito que tiene anteojeras puestas, que le tapa los ojos a los lados y le hace ir caminando al frente y nada más. En otras palabras, ir únicamente por allí hasta que Dios me diga una cosa distinta. Creemos también en un principio, también es otro punto importante, es como el tercer aspecto que quiero mencionar ahí, y es una cosa que se llama el Dios que se cruza en mi camino. Dios se atraviesa. Sí, el Dios que se atraviesa. ¿A qué me refiero? A que Dios es poderoso para atravesarse en lo que estoy haciendo o caminando para decirme, bueno, por ahí ya no más, ahora vamos por allí, ahora vamos por allá, o vamos por allá. Es un Dios que se atraviesa, no que yo me lo inventé y de tantas querer moverme y querer recibir, entonces termino oyendo un montón de voces. No, Él se atraviesa. Cuando Dios quiere hacer algo, se me atraviesa, y nosotros sí que hemos conocido experiencias de ese tipo.
recientemente una allá en la iglesia en Miami. Entonces, ahora, uno puede dejar el lugar de Dios de formas más sutiles, ¿no? No tan dramáticas o menos, sí, menos evidentes. Yo puedo dejar de hacer aquello que Dios me encomendó y estoy abandonando mi lugar. Yo puedo dejar de cumplir aquello para lo cual Dios me llamó y estoy abandonando mi lugar. Hay muchas formas sutiles, ¿no? Ay, no, estoy cansado, yo no quiero hacer más. Hay un lugar de Dios, repito entonces, para cada aspecto de mi vida, en el cual debemos mantenerlos, porque allí Dios me va a sustentar, me va a bendecir o te va a bendecir, y donde nuestra vida va a estar bien. Ahora, otra cosa que esperamos nosotros. Hay personas que creen que están en el lugar, van a reconocer, perdón, el lugar de Dios porque todo está muy bien allá. Es decir, porque el cielo siempre es muy azul, los árboles son reverdes, hay muchos pajaritos, siempre hay mucha brisa y todo está divino, como decimos nosotros, ¿no? Divino, divinamente. Yo quiero decirles, permítanme decirles que muchas veces el lugar de Dios es todo lo opuesto a eso. Pero ¿cómo así? No que lo de Dios tiene que ser, no, lo de Dios es bueno en su voluntad y su propósito. Dios no está, todo lo que Dios hace tiene que ver con su propósito, no con mis deseos personales. Eso es muy importante. Entonces, quiero decirle, muchas veces el lugar de Dios es todo lo opuesto a lo que estoy diciéndoles, porque hay una cosa que es parte del lugar de Dios. ¿Saben qué es? La prueba. El lugar de Dios tiene una cosa incluida, la prueba. En el lugar de Dios también viene un momento de prueba, a ver si me voy a mover de mi lugar, a ver si voy a salir de mi lugar, simplemente porque la cosa se puso difícil, entonces salgamos corriendo. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Primera de Reyes. Si uno mira los capítulos anteriores, Primera de Reyes 19 es la culminación, pero si uno mira los capítulos anteriores, está hablando de Elías. Cada vez que Elías se movió, siempre la Biblia dice así: vino entonces palabra del Señor a Elías diciendo, ve a tal lugar. Y entonces Elías iba de un lugar a otro según la dirección de Dios. ¿Sí? Ustedes ven siempre en esos capítulos anteriores al 19, vino palabra del Señor a Elías y Elías se movía, porque Elías conocía el secreto de estar en el lugar de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Reyes 17, 1 al 5. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, aparta, escucha esto, ¿no? Y vino a él, ¿qué? Palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Este Querit no era ninguna belleza del lugar. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuervos son, en este caso, como chulos, ¿no? ¿Sí? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que queda frente al Jordán. Elías tenía que arrodillarse para beber. Era una cosa, un arroyito en el fondo de una ensenada terrible, árida, y allí estaba, porque Dios dijo que fuera para allí. Continuamos, en el versículo, el mismo Primera de Reyes 17, los versículos 8 y 10, vuelve y juega. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. No quiero contar toda la historia, pero ahí pasó que llegó donde una viuda que estaba sin qué comer, estaba a punto de comerse lo último y dejarse morir con su hijo. Y el Señor hace un tremendo milagro, ¿no? O sea, si hablamos en términos humanos, salí de Guatemala para Guatepeor, porque allá le llevaban carne los cuervos, ¿no? Yo no quiero ni preguntar qué clase de carne, pero no, debe ser buena porque Dios no va a hacer una cosa loca. Pues era muy curioso. Ahora, imagínense, sin embargo, Dios usó esto para hacer un gran milagro. ¿Por qué? Porque era el lugar de Dios. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Que la mujer, eso se empezó a multiplicarlo. Dijo, hazme primero una torta a mí, etcétera, y luego, ustedes conocen la historia, no quiero detenerme allí. Pero vamos ahora a un capítulo distinto. En el 1 Reyes 19,
viene esto, 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a la espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Por ahí en ningún lado dice, vino palabra de Jehová. ¿Sí? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un arbolito allí, y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué tal esto? ¿Qué pasó con Elías aquí en este último pasaje? Siempre, como acabamos de ver, se movió según la dirección de Dios. Cuando, como dice la palabra, vino una palabra de Dios para decirle: ahora ve a este lugar, ahora ve a otro lugar. Pero el que acabo de leer, como les dije, por ahí no dice nada de eso. Lo que dice que vino fue una amenaza de Jezabel. Salió corriendo por una amenaza de Jezabel, por las circunstancias. Dice que vino palabra de Jezabel y no de Dios, diciendo: mira, Elías, te lo juro, por los dioses, porque era una mujer idólatra llena de cultos raros, pagana y malvada. Te lo juro que mañana a estas horas tú vas a estar como uno de los profetas que tú mataste, porque Elías acababa de desafiar a los profetas en el Carmelo, en el monte Carmelo, y había encendido fuego del cielo, y él había matado después a los 400 profetas paganos de Baal. O sea, a una tremenda cumbre espiritual donde Dios derramó fuego, hizo de todo, y una amenaza, y salió corriendo. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, obviamente, ¿no? Tampoco lo juzguemos, porque Jezabel representa un poder espiritual de magnitudes que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos. Y segundo, porque sencillamente se le movió el piso completo de todo lo que él sabía, y en lugar de recibir y esperar la palabra del Señor para moverse, o no moverse, lo que recibe es esa amenaza, y para salvar su vida, como vio que estaba en peligro, salió corriendo. Pero miren ahora lo que empieza a pasar, lo que le empieza a pasar a uno cuando uno sale de su lugar, se va de su lugar, va caminando y empieza a caminar por el camino del desierto. Y más adelante, como vimos, se tiró allí bajo un enebro. Ya lo leímos, ¿no? Ese hombre se deprimió completamente deprimido, se tira al piso y dice: Señor, ¿sabes qué? Mátame. Ahora, ¿será que Elías no había estado en lugares más difíciles antes? Por supuesto que sí. Dios se le había puesto mucho más cuesta arriba antes a él. Había estado en momentos realmente críticos. Esos dos pasajitos de Querir y Sarepta no fueron ninguna pera en dulce, por decirlo así. Y en ningún momento de esos dos eventos que eran fuertes, uno puede ver a Elías deprimido de esta manera como lo vemos en este capítulo. ¿Qué fue lo que pasó? Oigan bien, este es el principio. Lo que hace difícil un lugar no es la dificultad del lugar, sino que el lugar no sea el lugar de Dios. Lo voy a repetir. Lo que hace difícil un lugar no es la dificultad del lugar en sí mismo, sino que el lugar no sea el lugar de Dios. Eso es lo que hace el lugar tan difícil, tan tortuoso, tan terrible. Yo recuerdo cuando estamos en la comunidad cristiana de fe en Bogotá, y aquí también, tal vez, seguramente porque siempre fue nuestro espíritu, ¿no? Venían personas a establecerse, viniendo de personas que venían de otras iglesias, y lo mejor que les decíamos y lo que creemos, lo mejor es decirles lo que creemos, ¿no? La mejor iglesia es la iglesia donde Dios quiere que tú estés. Y ese era el cuento. Me acuerdo en Bogotá: si quieren descanses, reposen. Acaban de salir de una iglesia de heridos de todo. Miren, no hay problema. Descansen, reposen, reciban, dejen que se les baje el agite. Y si este es el lugar de Dios para ustedes, bien, pero si no, tranquilo. ¿Sí? Decirles lo que creemos. Entonces, el lugar, no tomen la decisión sin estar seguros de que este es el lugar de Dios para ustedes. Y mucha gente entraba, descansaba y seguía.
otra gente se quedaba. Pero así debe ser, porque no hay mejor lugar de Dios que el lugar de Dios para mí. ¿En qué termina la historia de Elías? Bueno, termina bien porque Dios es Dios, ¿no? Y Dios puede hacer incluso que lo que uno tuerce se enderece. Por pura misericordia, ¿verdad? Pero sí, sin embargo, Elías la pasó muy mal, la pasó mal. Ahora, la cosa más curiosa es que allí Dios sí envió ángeles. Los otros eran cuervos, los otros no había nada. Y justamente aquí mandó ángeles, como raro, ¿no? No, lo que está diciendo es que el lugar del permiso es el lugar más peligroso que hay. Y por eso Dios tiene que redoblar su cuidado sobre nosotros. Como si fue un lugar que no era con la voluntad de Dios, Dios le tuvo que mandar ángeles para que lo guardaran. Cuando yo abandono mi lugar estoy corriendo riesgo. ¿Por qué? Porque hay una dignidad que yo tengo como hijo de Dios y también unas promesas sobre las cuales yo debo estar parado. Esos hacen parte de mi lugar. ¿Sí? Hay un lugar de ministerio donde Dios me ha puesto. La Biblia menciona a un grupo de ángeles que abandonaron su dignidad, dejaron su lugar por una ambición, un apetito y otras cosas, y dice que el versículo termina diciendo, y los has encerrado en prisiones eternas, porque abandonaron su lugar de dignidad, abandonaron el lugar de Dios. ¿Qué cosa más peligrosa en la vida de un cristiano es abandonar su lugar, de salir de su lugar? Porque Dios solamente me va a cubrir cuando esté allí. Ahí es donde el asunto se cierra y se pone en orden. Una de las cosas más valiosas de la vida cristiana, y quiero, y para ir cerrando ya, es que uno tenga por fin quien lo dirija, ¿no? Que uno tiene por fin brújula, ¿no? ¿Sí? Tiene alguien que domina el panorama, me refiero obviamente al Señor, y que sabe lo que va a pasar en 20 años. Y me puede advertir algo hoy que me va a servir para dentro de 20 años. Que tengo brújula y por fin sé por dónde puedo ir. ¿Qué es eso de saber por dónde debo ir? Bueno, no es realmente que sepa por dónde debo ir, sino es que sé a quién debo seguir. Y aquí está la clave. No tanto saber por dónde debo ir, sino a quién debo seguir, para que Él me lleve y me guíe. Y personas que han caminado con Dios años han experimentado muchas veces en su vida que cuando no le siguen a Jesús, al Señor, les va mal. Entonces alguno dirá, uy, qué terrible, hay que seguirlo, porque si no lo hago, me pasa esto, me va a pasar aquello, etc. No, sencillamente por la seguridad de poder vivir bien mi vida. No lo metemos como susto, sino para tener la seguridad de que voy a vivir una vida fructífera, tranquila, sí, en paz y en bendición. Esa es la razón. Y es seguirle a Él. Entonces tengo una brújula, tengo un guía, tú tienes una brújula, tienes un guía y Él te puede decir en qué lugar estás. Entonces no es como de pronto algunos dicen, Señor, estoy muy confundido. ¿Qué me dice? Es que no te oigo. Voy a ayunar 40 días a ver si me dices algo. Ay, Señor, no, yo no oigo nada. Te repito, ¿qué fue lo último que Él te dijo? Mantente allí, mantente ahí, ¿verdad? Quédate allí. Si lo tienes claro, quédate allí. Es el principio que les dije, la voz a las espaldas. Mi parte es estar en el lugar donde Dios me ha puesto hasta que Él me mueva a otro lugar, que entonces va a ser su lugar y yo voy a estar bien. Escuché en esta mañana, cuando empezamos la reunión, que hay personas que han venido por primera vez o fueron invitadas, y quiero dirigirme a ustedes particularmente ahora. Si usted está aquí por primera vez y quiere empezar a entender cuál es el lugar de Dios en cada aspecto de su vida, no solamente hablo de lo espiritual, sino en muchas cosas, lo primero que necesitas es darle la vida al que puede dirigir, al que puede llevarlo, al que puede confundirlo. Jesús nunca dijo, y hablo de Jesús nunca dijo que había un camino que uno podía seguir. Él no dijo eso. Jesús lo que dijo fue, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando dijo yo soy el camino, fíjate que no está diciendo, yo soy un camino. Entre otros caminos, no. Yo soy el camino único.
para poder estar siempre alineados con la voluntad de Dios y la protección de Dios. Felipe y otros discípulos ahí con Jesús le preguntaron un día, bueno Señor, pero no sabemos siquiera a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Le preguntaron, hablándole a Jesús. Seguramente estaban esperando que Jesús les mostrara el camino, un camino, y les dijera algo así como, coge por allá o coge por acá, luego haz esto, haz aquello. Pero Jesús le dijo esta frase contundente que acabo de repetir hace un momento. Yo soy el camino. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Repito, Él no es un camino más entre otros, no es una verdad entre otras, ni es una vida entre otras. El camino, único camino, única verdad y única vida. Eso es Él. No hay un camino para seguir, lo que hay que seguir es una persona, y esa persona es la que va delante de mí, va abriendo el camino que yo debo caminar. Si a partir de hoy, me refiero particularmente a las personas que vinieron por primera vez a este lugar, quieren empezar a conocer el lugar de Dios, lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Él. Eso es cuestión de orarle al Señor y decir que quieres que a partir de hoy Él dirija tu vida. Así que si estás por primera vez aquí y quieres orar conmigo, te voy a pedir que repitas conmigo esta oración, la digas con tu boca. No tiene que oírse en todo el salón, pero la dices con tu boca, porque la palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra es importante confesarla. Si ustedes vienen en Génesis, Dios creó, cuando fue a crear la tierra, dijo Dios, por todas partes dijo Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Puedes repetir conmigo quienes deseen. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste por mí, por mis pecados en la cruz, llevando sobre tu vida el juicio que yo merecía. Yo te pido perdón por todos mis pecados, aún de los que no soy consciente. Y ahora que has sido perdonado, te abro mi corazón. Te invito a entrar a mi vida para que hagas de mí la persona que siempre has querido que yo sea. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y por ponerme en tu lugar. Quiero caminar en tu lugar, quiero estar en tu lugar y que tú seas mi camino sobre el cual puedo caminar mi vida de aquí en adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Él es bueno, ese aplauso para él. ¿Quién va a venir por acá? ¿Quién cierra la reunión? ¿Yo? Ah, bueno. Ok. Bueno, Padre, gracias por este tiempo. Es una bendición poder compartir tu palabra. Es una bendición juntos en torno a ti, congregarnos, adorarte, tener comunión, saludarnos unos con otros, abrazarnos, bendecirnos. Es muy especial estar, como dice la palabra, habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición grande. Gracias por permitirme estar acá, en este lugar que iniciaste hace tantos años, por un propósito que nació en tu corazón, una semilla plantada por ti. Y como hemos podido evidenciar en estos años, lo que tú plantas crece y produce. Y lo importante es que la razón por la cual tú decidiste hace tantos años, creo que fue en el 97, que viniéramos a esta ciudad, es por este propósito que hemos cumpliendo cada vez más a través de los años. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar. Bendigo las iglesias, el cuerpo de Cristo en esta ciudad también, que hacen parte de la iglesia de Jesucristo en Sogamoso. Y gracias
Gracias por el privilegio de ser parte de esta obra tuya en algún momento de nuestras vidas. Ahora, llévanos que en paz a nuestros hogares. Quienes no han podido cumplir con ese deber cívico de votar, que es parte de lo que la Biblia habla como elegir gobernantes, es una responsabilidad y es un compromiso que tenemos. Y que nos permitas hacerlo conforme a los principios que esos candidatos expresen, que se alineen más con nuestras creencias fundamentales. Te doy gracias, pido sabiduría para esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora sí me puedo tomar.